especialmente, y realmente es un gran placer compartir, como decía Susana, este espacio virtual con tantas caras conocidas y amigas. Así que un cálido saludo a todos. La veo allí a Alicia, la veo a César Duro, bueno, a tantos, Oscar Culota, mirá, te veo ahí, Oscar Dávila, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, así que para mí, como digo, un gran placer compartir este momento con ustedes, y agradezco en ese sentido, Susana, la invitación que me hacen para compartir estas reflexiones que, como vos bien manifestabas, Susana, surgen un poco y temporalmente antes de la pandemia, producto de tratar de entender, creo yo, en primera instancia, hacia dónde va el mundo, ¿no? Hacia dónde va el mundo en las próximas décadas y qué podemos esperar del rol del Estado y fundamentalmente de la administración pública en ese nuevo mundo. Todos los estudios académicos que tienen que ver con la prospectiva de las organizaciones públicas y privadas nos vienen hablando desde hace ya unos años de que el mundo enfrenta. Pensemos en el escenario post-pandemia. Hoy lo que está pasando es toda una gran expresión casi aumentada de aquella, pero decía que el mundo va a cambios muy importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Podríamos hablar de muchísimos ejemplos que tienen que ver con las nuevas configuraciones de los partidos políticos, las nuevas maneras en las cuales la ciudadanía se interesa e interviene en los asuntos públicos de manera creciente y de manera cada vez más exigente en términos de calidad de los servicios, en términos de transparencia, y también cómo aparecen cambios muy claros en la economía, la irrupción de la economía del conocimiento, la irrupción de la economía colaborativa, la irrupción de la economía participativa, configuran o van configurando un nuevo escenario dentro del cual el Estado también se modifica. E insisto, no solamente el Estado, sino también la administración pública como brazo ejecutor de las políticas públicas que lleva adelante ese Estado. Entonces aparecen, diría yo, nuevos roles, ¿no? Nuevos roles del Estado que tienen que ver con ser árbitro entre estos nuevos actores que aparecen. Por ejemplo, pensemos recientemente en nuestro país el rol que le cupo y le cabe a la ciudad autónoma de Buenos Aires entre los taxistas y los de Uber, ¿no? Tratando de intervenir, terciar y de mediar entre ellos. Nuevos roles del Estado como regulador, en ámbitos como la sostenibilidad del medio ambiente, como la circulación de los drones. Como también el Estado comienza a adquirir otros roles como promotor de sectores vulnerables, o sectores que requieren ser visibilizados, o sectores que quieren tener, o grupos sociales que quieren tener otro tipo de rol. Entonces, en ese contexto de cambios y de nuevas exigencias hacia el Estado en cuanto a sus roles y en cuanto a los servicios que tiene que brindar, entonces la administración pública también se ve, digamos, en la necesidad de estar a la altura de las circunstancias, diríamos. Estar a la altura de ofertar servicios públicos de mayor calidad, de mayor cobertura, de mayor eficiencia. Y en ese contexto, siguiendo estas líneas de estudios prospectivos, aparece esta cuestión de la necesidad de un nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión que esté de la mano también de nuevos valores públicos. Entonces, es interesante, siguiendo esta línea reflexiva, muchos de los estudios que podemos abordar actualmente hablan de un nuevo modelo de gestión pública que recupere o que mantenga los valores, las visiones
propias de lo que conocemos como el modelo burocrático weberiano, pero que al mismo tiempo incorpore otros valores, que suelen ser estos valores de lo que se llama la nueva gerencia pública. Es decir, aparentemente quienes estudian estos temas están pensando en un Estado y en una administración pública que recupere, que mantenga los valores burocráticos, porque esos valores burocráticos tienen que ver con la institucionalidad, tienen que ver con la seguridad jurídica, que son demandas muy importantes y crecientes de las sociedades, pero al mismo tiempo ese nuevo Estado, esa nueva administración pública requiere que podamos tener o incorporar conceptos que tengan que ver con la mejora en la calidad de los servicios, un planteo más razonable de costos de los servicios públicos, nuevas medidas de la efectividad de la gestión. Es decir, una administración pública que de alguna manera mantenga los principios que tienen que ver con las normas, con los procedimientos escritos, con el cumplimiento de esos aspectos, pero que por otro lado sea capaz de brindar mejores y más prontas respuestas a las demandas de la sociedad. En ese contexto, uno de los conceptos que particularmente a mí me han llamado más la atención, tienen que ver con el concepto de la inteligencia institucional, ¿no? La inteligencia institucional o interpretada como la capacidad de las organizaciones de adaptarse a nuevas realidades, con mucha flexibilidad, con mucho pragmatismo, pero que al mismo tiempo mantengan los valores del Estado burocrático, por aquello, insisto, de la institucionalidad, de la seguridad jurídica, y sean capaces de tener una postura, una posición mucho más abierta y flexible respecto de la información. Y de qué manera las organizaciones producen información, pero fundamentalmente de qué manera la explotan, la aplican para justamente ganar inteligencia institucional. En términos de brindar seguridad jurídica, en términos de ser capaces de garantes de derechos y en términos también de brindar servicios de calidad. Entonces ahí, en este nudo que tiene que ver con los cambios sociales, políticos, económicos, con la necesidad de tener un Estado que sea inteligente, una administración pública que sea inteligente, es que aparecen estas tendencias de la smartificación y, como señalaba Susana hace un rato, sobre todo producto de la pandemia, esta necesidad imperiosa de que el teletrabajo forme parte de nuestras vidas, porque bueno, lamentablemente hoy estamos atravesando estas circunstancias, pero seguramente cuando la pandemia y el aislamiento sean un tema del pasado, el teletrabajo habrá quedado por nosotros. Muchos de los estudios que hay también sobre la dinámica de las instituciones públicas hablan de un tema que es remanido, pero no por eso deja de ser un tema relevante, de digamos, a veces la resistencia al cambio que tenemos las instituciones públicas, ¿no? Algunos autores, como por ejemplo el profesor Carles Ramió de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, hablan de tensores reactivos. Las instituciones sólidas, maduras y demás, tienen tensores que, bueno, de alguna manera tensionan y no facilitan este cambio, esta adaptación, y que muchas veces provocan que las organizaciones pierdan valor, pierdan vigor, digamos. Pero al mismo tiempo existen otros tensores que son tensores positivos, es decir, ideas fuerza, procedimientos que impulsan el cambio y ayudan a las instituciones a adaptarse a los nuevos contextos. Entonces, en este marco de los tensores positivos aparece la smartificación y el teletrabajo como dos, diríamos, herramientas con las que cuentan las organizaciones, herramientas que son prácticas, que son
útiles y que son, digamos, aceptadas en general por las organizaciones, herramientas que pueden facilitar, insisto, este cambio, esta visión mucho más flexible y pragmática frente a las nuevas demandas. Creo que para las instituciones públicas en general, para la Secretaría de Hacienda en particular, es muy útil analizar este tipo de tendencias, porque si estas tendencias se consolidan a lo largo de los próximos años, son las que de alguna manera nos van a ir indicando qué perfil de servidor o empleado público necesitamos, nos van a ir indicando por dónde debemos ir activamente incentivando la inversión en nuevas tecnologías y de qué manera progresiva pero sostenidamente deberíamos ir incorporando todas estas numerosas demandas sociales, cada vez más variadas, cada vez más o con distinta intensidad, cada vez más a veces fragmentadas, ¿no es cierto? Porque cada realidad, cada provincia, cada municipio, cada nación tiene su propia idiosincrasia que se manifiesta a través de los actores sociales. Entonces decía, ¿de qué manera con estas dos herramientas podemos incentivarnos, podemos incentivar a nuestra gente y podemos ir transformando progresivamente nuestro perfil en términos de recursos humanos, de procedimientos y de normas, para nuevamente conservar lo mejor del espíritu beberiano, pero al mismo tiempo incorporar todo este tipo de novedades que sin lugar a dudas son las que harían que nuestras organizaciones vayan adaptándose a estos cambios y a estas nuevas demandas. Entonces, yendo un poco más al asunto, cuando hablamos de que las instituciones conserven en pos de brindar seguridad jurídica, en pos de brindar solidez, solvencia institucional, que mantengan los principios burocráticos, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, estamos hablando fundamentalmente de la necesidad de insistir en la profesionalización de nuestros recursos humanos, de profundizar todas aquellas actividades de selección y promoción basadas en el mérito. Eso es realmente muy importante y las organizaciones públicas debemos insistir. A veces las situaciones son más favorables, otras menos, pero debemos insistir en que nuestros grupos de profesionales y humanos sean seleccionados por los criterios del mérito y también el criterio del mérito sea uno válido para la promoción. Y fundamentalmente, otro de los aspectos que es necesario profundizar tiene que ver, como decíamos, con la innovación. Y la innovación, que tiene muchísimas caras, presenta esta que crecientemente se ha, digamos, profundizado, que es la smartificación. Realmente la smartificación, ¿qué significa? La smartificación es básicamente el uso inteligente de la información que nosotros producimos. Un ejemplo que ha sido muy digamos, constructivo y que ha sido realmente muy positivo para la Secretaría de Hacienda y yo creo que para toda la comunidad de la administración financiera gubernamental, a menos a nivel federal, tiene que ver con todo este avance que hemos podido hacer en los últimos 15 años o 20 años desde la implementación de la Ley de Administración Financiera. Hemos mejorado de una manera muy significativa nuestra capacidad de programar recursos y gastos, nuestra capacidad de anticipar tendencias, nuestra capacidad de brindar información de manera periódica, segura y útil para el público, para otros sectores de la administración pública. Es decir, que el ejemplo que ha tenido, si ustedes quieren, la administración financiera, podría ser uno que sirva también para otros sectores. Fíjense, hoy en día los múltiples desafíos que tiene el Estado Nacional cuando desea llevar adelante las políticas que ha decidido dictar para enfrentar los efectos de la pandemia.
la necesidad de explotar enormes bases de información que muchas veces están desconectadas, no podemos cruzar datos de AFIP con los de ANSES o de la superintendencia con otros organismos, con los bancos, es decir, la necesidad de contar con información y de explotarla inteligentemente. Ahora, eso no se produce de manera espontánea. Lo dije más temprano, lo reitero, creo que como responsables de la administración pública en nuestros distintos roles, debemos impulsar de manera activa e inteligente la incorporación de tecnología. ¿Para qué? Para que mejoren nuestras capacidades de explotación de la información, pero también de regulación, de promoción, para poder tener nuevos modelos de gestión que realmente nos permitan llegar de una manera más eficaz, más segura, a cubrir y a satisfacer las demandas de la sociedad. Entonces, esta línea, innovación, incorporación de tecnología, explotación de información, mejora de accesibilidad, es una línea que debemos recorrer y que seguramente es lo que nos va a ir permitiendo adaptarnos, como digo, de manera progresiva a los nuevos desafíos del momento y los posteriores. En medio de esta tendencia aparece la pandemia. Y con la pandemia aparece el teletrabajo. Yo recordaba, ustedes saben que, como señalaba Susana, y yo creo que es así, la Secretaría de Hacienda ha desarrollado una experiencia muy interesante en términos de teletrabajo, y creo que también ha podido impulsar ese tipo de políticas en el resto de la administración. Miren la importancia de pensar un poquito a mediano plazo. Nuestras primeras experiencias con el teletrabajo fueron de allá por el año 2008, cuando tuvimos que enfrentar una situación no tan, si ustedes quieren, grave como esta pandemia, que fue la de la gripe H1N1. En aquel entonces, les recuerdo un poco, aunque todos somos gente muy joven y recién llegada a la administración, les recuerdo que en aquel entonces el grupo de riesgo eran las embarazadas. Y realmente nosotros tuvimos un enorme desafío, como muchos otros organismos, en que naturalmente ese grupo de riesgo no podía venir a trabajar. Estábamos muy abocados a los desarrollos informáticos del ICDIF y demás, y entonces un poco así entre gallos y medianoche, porque no había mucha regulación, digamos, normativa respecto a esto, comenzamos a desarrollar tímidamente, si se quiere, pero producto de esa necesidad, nuestra primera experiencia de teletrabajo. La institución tuvo la enorme inteligencia y persistencia de seguir desarrollando, no solamente funcional y normativamente, sino también tecnológicamente esas alternativas. Y bueno, cuando nos encontró a mediados de marzo de este año la decisión del gobierno nacional de dictar el aislamiento social preventivo y obligatorio, y debimos afrontar el tema del trabajo remoto, bueno, lo pudimos hacer, y yo creo que no solo la Secretaría de Hacienda, prácticamente toda la comunidad de la administración pública gubernamental, lo pudimos hacer, diría yo, de una manera razonable en términos de los resultados. Hoy en día, la Secretaría opera de manera remota completamente. Durante por lo menos la segunda quincena de marzo y durante todo el mes de abril, el único que vino a la Secretaría fue el secretario, porque todos los demás estuvieron remotos. Y eso a mí me ha parecido que es realmente un avance muy importante. Sobre todo porque efectivamente nuestro perfil es un perfil muy operativo, muy interoperativo, interactuamos con los bancos, con AFIP, con todos los organismos, y bueno, eso ha sido un gran desafío, y eso ha sido posible gracias a que, en primer lugar, tecnológicamente pudimos soportar
ese tipo, o ese desafío, esa necesidad. Ahora, el teletrabajo, y por eso me parece interesante analizarlo en conjunto con la smartificación, nuevamente, ambas herramientas que creo que pueden facilitar la adaptación de nuestras instituciones a los cambios sociales, políticos y económicos. El teletrabajo, todos estamos haciendo la experiencia, tiene grandes ventajas desde el punto de vista que venimos tratando de resaltar. En primer lugar, el teletrabajo digamos, huelga mencionarlo, tiene una característica de una enorme flexibilidad. Es decir, permite que quienes tenemos responsabilidades diarias podamos compatibilizarlas con otras agendas personales o con otras agendas sanitarias, como nos viene pasando en este momento de aislamiento. Yo creo que el teletrabajo apunta a una cuestión que, fíjense, ¿no?, está un poco como en las antípodas del modelo burocrático. A mí me parece que el teletrabajo, a diferencia del modelo burocrático, que está a veces es como muy verticalista, ¿no es cierto?, la comunicación, el teletrabajo favorece esta comunicación plana, ¿no? Esto de que estamos en el Zoom, y entonces como estamos en el Zoom también compartimos, digamos, cadenas de información, facilita, flexibiliza la comunicación. Yo creo que eso es muy bueno. Creo que los responsables de los equipos, los directores, las autoridades políticas, debemos pensar de qué manera canalizar la potencia que tiene esa comunicación mucho más plana, pero creo que sin duda eso es una gran ventaja de esta modalidad. Esto hace que las cuestiones o las resoluciones puedan ser más sencillas, puedan ser más ágiles, puedan ser más, digamos, diligentes. Insisto, creo que es necesario pensar, porque esto nos pone frente a una nueva realidad, es necesario pensarlo, es necesario administrarlo, pero creo que es una gran ventaja. Y yo creo también que de la mano de la flexibilidad y esta comunicación más plana, el teletrabajo también promueve el cambio cultural. Es más, digamos, estamos más expuestos a necesidades, a otro tipo de necesidades. Tal vez ya no tengamos que pensar en las mismas prioridades que cuando estamos haciendo trabajo presencial. Y fundamentalmente nos abre muchísimas posibilidades para la pospandemia. Yo imagino, no sé si eso será así, pero imagino que cuando el tema de la pandemia esté superado, como decía hace un rato, el teletrabajo va a ser una modalidad entre nosotros, porque muchas veces nuestras obligaciones personales, nuestras obligaciones laborales nos impiden estar en los lugares, y esto creo que va a potenciar el accionar de la administración pública. Entonces, unas instituciones haciendo uso inteligente de la información vía las herramientas de la smartificación y situaciones, digamos así, providenciales de alguna manera, como puede ser el teletrabajo, creo que nos pueden ayudar a construir este nuevo modelo de gestión pública. Y para ir cerrando y dar espacio a las preguntas, ¿en qué pienso cuando pienso en un nuevo modelo de gestión pública? En primer lugar, pienso que este nuevo modelo de gestión pública tiene que ver con las demandas y las expectativas que la sociedad tiene del accionar público. Hay algunos estudios que yo estaba repasando para esta charla que tratan de identificar los motores que proveen bienestar en las sociedades, ¿no? Entonces dice, bueno, mira, hay algunas sociedades que consideran que ese motor es el mercado, hay otras sociedades que consideran que ese motor son las familias, y hay otras sociedades que consideran que el motor es el Estado. Entre estas tres pilares, la familia, el mercado y el Estado, bueno, las naciones vamos encontrando distintas combinaciones para asegurarnos el bienestar, para asegurarnos
la cobertura de derechos y demás. Nuestra sociedad es una sociedad que tiene una demanda importante hacia el Estado en términos de beneficio, en términos de derechos, en términos de provisión de servicios de calidad. Me parece que con inteligencia y con persistencia, quienes estamos en la administración financiera gubernamental, sea en la función, sea en lo académico, sea en organizaciones como ASAP, debemos fortalecer, debemos reflexionar sobre de qué manera esta administración pública y este Estado sobre el cual la sociedad cifra, digamos, expectativas en términos de su bienestar, cómo hacemos para estar en mejores capacidades para brindar los resultados de esas políticas públicas. Entonces, necesitamos de manera imperiosa una administración pública más flexible. ¿Qué significa? ¿Sin normas? No, con normas. Significa que tenemos que repasar todos aquellos aspectos normativos que creemos que puedan estar dificultando, colisionando la provisión de servicios en calidad y oportunidad como se nos demanda. Tiene que ser naturalmente mucho más orientado al ciudadano. Desde la administración financiera podemos colaborar con las actividades de planificación estratégica, con la programación de la implementación de políticas públicas para, digamos, contribuir a que esos productos de las políticas públicas lleguen con oportunidad, con eficiencia al público. Por otro lado, también tenemos que ser capaces de progresivamente incorporar en nuestras instituciones valores sociales que cada vez tienen más peso. La inclusión es una, la sostenibilidad ambiental es otra, la necesidad de impulsar, por ejemplo, en el presupuesto, visiones que cierren la brecha de género en las políticas públicas, la necesidad de promover la participación social a través de las redes, el presupuesto participativo, todo este tipo de iniciativas, que insisto, son valores públicos que van tomando fuerza y que necesariamente creo debemos incorporar en nuestras instituciones. Entonces, básicamente, mi mensaje, para ir cerrando, es que una manera que desde la administración pública podemos responder a estas crecientes demandas y a estos enormes cambios sociales, políticos y económicos que ya venían en marcha y que se, digamos, precipitan ahora en este contexto del COVID-19, una manera de responder con inteligencia a esas nuevas demandas son por lo menos estas dos herramientas. La creciente incorporación de tecnología para que nos poder hacer un uso inteligente de la información en términos de gestión de políticas públicas, de retroalimentación y fundamentalmente de asignación de recursos. Vieja batalla, pero en la que no vamos a cejar, que realmente la asignación de los recursos tenga que ver, al menos en gran parte, con la actividad de evaluación presupuestaria y política de las políticas públicas. Y por otro lado, herramientas que como el teletrabajo y por ahí dentro de unos años la inteligencia artificial, la robótica, nos permitan reperfilar nuestras instituciones para que conserven valores importantes, que son en general los valores burocráticos, por aquello de la seguridad jurídica, de la institucionalidad, pero que incorporen también de una manera creciente y decidida las nuevas herramientas, las nuevas demandas y los nuevos valores de la sociedad, para que seamos fundamentalmente una administración pública útil, que eso creo es lo más importante. Bueno, les agradezco mucho la atención y bueno, voy a tener mucho gusto de compartir con ustedes los comentarios, las preguntas, la participación que quieran. Gracias. Bueno, vamos, si les parece bien, vamos avanzando en unas de las... Sí, Raúl, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Disculpame. No, por favor, gracias Raúl, primero
Gracias por la excelente presentación y la claridad que nos tenés acostumbrado siempre. Como vos decís, somos todos muy jóvenes, así que nos conocemos hace muy poquito Claro. tiempo. Gracias por eso. No, Eh, gracias. bueno, ahí verás, la verdad que agradecemos la exposición y también agradecemos la enorme cantidad de preguntas que estamos recibiendo, así que has provocado un interés significativo en el tema, Raúl, lo cual no es menor. Bueno, me Eh, alegro mucho. Hay algunas preguntas, como siempre ocurre, más concretas y unas más globales. Ahí verás, te las hemos anticipado, igual las voy a leer para facilitar y para que las compartan todos. La primera es, ¿se necesitan protocolos de implementación para producir teletrabajo en las casas? Vamos una por una, Gonza, Sí, sí. sí, por favor, gracias. Bueno, a ver, de vuelta, yo en estos temas deseo ser muy prudente porque, digamos, hay en la profesión pública y privada también expertos que estudian seguramente muchos años para dar este tipo de impresiones o de recomendaciones respecto del teletrabajo. Como responsable de la Secretaría de Hacienda en este momento, pienso que la respuesta a esta pregunta es sí. Yo creo que el teletrabajo, como otras formas de trabajo, requiere de protocolos que tengan que ver con, bueno, cómo establecemos las responsabilidades entre los que se encuentran, digamos, trabajando a distancia, de qué manera se verifican los resultados o los productos de ese trabajo, de qué manera garantizamos o limitamos esta suerte de invasión, ¿viste?, del teletrabajo en el espacio personal. Al final de cuentas, uno cuando teletrabaja escribe a las 2 de la mañana, el sábado. Yo creo que eso también es necesario ordenarlo, sabrán más los expertos en sanidad laboral, pero sin lugar a dudas creo que el teletrabajo es un campo muy amplio para los expertos públicos en términos de regulación, digamos, establecer protocolos, establecer normas, establecer también maneras de retribuirlo. Yo creo que hay un gran campo de avance allí, pero creo que sí que es necesario. Gracias, Raúl. La segunda pregunta, así como el teletrabajo llegó para quedarse y solo habría que perfeccionarlo, teniendo en cuenta la smartificación, ¿cómo ve el futuro de la educación en los distintos ámbitos? Universidad, por ejemplo. También, o sea, yo creo que ahí hay toda tenemos una experiencia para recorrer. Creo fervientemente que están buenos los dos mundos, ¿no? Es decir, hay determinados aspectos que tienen que ver con la interacción por ahí simultánea, cuando uno está tratando de evaluar, de identificar problemas y demás en situaciones laborales para los cuales lo presencial es clave, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros, y eso para mí es clave en lo laboral y también es clave en lo educativo. Nuevamente lo digo con mucha humildad, porque no soy experto en educación, pero entiendo que grandes campos de la experiencia educativa deberán, digamos, quedar en lo presencial. Creo que, nuevamente, lo remoto, el teletrabajo o la experiencia educativa remota creo que puede fortalecer, creo que puede mejorar, creo que puede potenciar la experiencia educativa de la mano de un uso inteligente de la tecnología. Lo mismo que ocurre en el mundo del trabajo me parece que va a ocurrir en el mundo de la educación. Gracias. ¿Cómo ve la posibilidad de usar más intensamente la inteligencia artificial a través del Big Data? ¡Wow! Bueno, hay experiencias muy interesantes que seguramente muchos de ustedes han compartido, donde, por ejemplo, de la mano de esta tendencia digamos, que los estados nacionales pierden un poco de preponderancia frente a las ciudades y demás, y aparecen otras problemáticas,
cómo algunas ciudades, por ejemplo, han mejorado determinados servicios públicos sobre la base de utilizar este Big Data, es decir, la explotación de grandes cantidades de datos para, por ejemplo, mejorar el recorrido del servicio de transporte urbano, a través, por ejemplo, de el análisis de los teléfonos celulares, que permiten identificar por dónde prefiere ir la gente y entonces por ahí hacen ir los colectivos. Estos pueden producirse, para mí, muchísimas mejoras. Lo que sí a mí me parece que es importante frente a la smartificación, la inteligencia artificial, la robótica, donde hay hospitales que ya hay robots que cuidan a los enfermos y demás, yo creo que, o por lo menos mi opinión, tiene que ver con dos cuestiones. Para mí, el Estado debe liderar ese tipo de iniciativas. Liderar fundamentalmente porque, sobre todo cuando uno se mete en estos campos del Big Data, la inteligencia artificial y demás, y ya la robótica, ahí hay, digamos, toda una cuestión que tiene que ver con desarrollos de algoritmos, con preservación de datos personales, con, digamos, la necesidad de asegurar de que no se vulneren derechos de privacidad y demás. Entonces, en todos estos desarrollos, es mi opinión, que debe haber un rol, digamos, rector del Estado. Por supuesto que también otros sectores pueden participar en los desarrollos y demás. Pero digo, recordemos que hace no mucho tiempo hemos tenido en países importantes dificultades por el uso abusivo de datos que han hecho empresas privadas. Yo de ninguna manera estaría en contra de la participación de las empresas privadas, pero digo, acá, con toda esta manipulación y explotación de datos, hay un tema que requiere un rol regulador claro del Estado. Este es un primer tema. Desde el punto de vista instrumental, yo siempre he sido muy defensor y promotor de estas herramientas. Creo también que no hay que enamorarse de las herramientas. Yo creo que tiene que haber planteos inteligentes, mancomunados entre las autoridades políticas, los responsables funcionales, y que debemos avanzar en caminos que sean útiles para las organizaciones. No es, digamos, una mera incorporación, una mera explotación de datos. Yo creo que debe haber un planteo claro, político, funcional, técnico, que nos permita servirnos de estas herramientas para mejorar nuestra actuación como administración pública, ¿no? Me parece que hay que buscar ese tipo de equilibrio. Excelente. Acá una bastante concreta y muy vinculada a algo que, bueno, como bien decía Susana, vos has dado ejemplo en toda tu trayectoria de tus iniciativas en este sentido, y uno de estos ejemplos es el EasyDIF. Y hacia eso va esta pregunta. ¿Cuáles son los planes para federalizar el EasyDIF? ¿En qué año podríamos ver a todas las provincias usando el sistema? O ya sabemos nosotros ahí, esto se lo agrego yo, que obviamente algunas provincias ya tienen un sistema, pero digamos, quizás las que no lo tengan, sumarlo, o quizás los que ya lo tengan, al menos las salidas de información que sean homogéneas, que es algo que ya hace mucho tiempo buscamos. ¿Cómo ves este tema? Tanto el del EasyDIF como el de homogeneizar la salida de información, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Claramente. Sí, por supuesto. A mí me parece que ahí hay que buscar soluciones inteligentes, y para mí inteligentes quiere decir asequibles, ¿no? Así que realmente podamos llegar a ellas. Creo que lo más importante es la información. Entonces, para mí un trabajo, digamos, clave para lograr, por ejemplo, información oportuna y verosímil del sector público argentino, ¿no es cierto?, que sería el sector público nacional más todas las provincias, sería mínimamente asegurarnos acuerdos de, digamos, de compartir información. Para compartirla, esta información tiene que estar registrada sobre bases homogéneas. Entonces, una primera posible estrategia en pos de ese resultado podría ser un trabajo mucho más, yo diría,
persistente, pero también mucho más flexible. Aquella que tiene su sistema de administración financiera, bueno, lo puede seguir usando aquella provincia. Quien no lo tenga o considera que lo tiene obsoleto puede usar el EasyDIF, pero me parece que sería muy importante esta posibilidad de compartir la información, para lo cual tenemos que asegurarnos, como dije, que por lo menos tenemos que tener los mismos clasificadores para que cuando digamos, consolidemos la misma información. Para mí eso es muy importante, y yo diría es imprescindible. Hoy a la mañana justamente escuchaba, y viene a cuento, hablaba un periodista respecto de que la pandemia del COVID-19 no pudo tener una respuesta a nivel global. Por todos estos despelotes de China, la OMS, cada país se tuvo como que arreglar según su mejor saber y entender. Bueno, eso mismo ocurre a nivel federal y nacional, es decir, tendríamos que buscar primero una estrategia general. ¿Cuál es la información que queremos tener? ¿Para qué la queremos tener? O fíjate lo importante que sería en este momento compartir de una manera mucho más franca información para la implementación de políticas como el IFE o el ATP, que tienen perfiles de demanda totalmente distintos según la provincia argentina de que se trata. No es lo mismo para el responsable de la política pública pensar cómo sigue o no con el IFE en el AMBA, en Catamarca, donde no hay un caso desde hace 30 días. Es decir, la información y la voluntad de compartir la información tiene un efecto real en la efectividad de la política pública. Y eso tiene que ver con la información presupuestaria y tiene que ver con toda la información física que está ligada a lo presupuestario. Entonces, ahí me parece que estaría bueno que pudiéramos trabajar en acuerdos, yo diría, conceptuales generales, una de cuyas herramientas es el EasyDIF, ¿no? Me parece que ahí hay un enorme desafío. Ir con el EasyDIF a las provincias es un enorme desafío, es un laburo bárbaro. Yo perdí parte del pelo en eso, pero bueno, no pasa nada. Creo que, digamos, teniendo buenos acuerdos políticos, no hablo de política partidaria, de política de visión, podemos naturalmente, digamos, tratar de ir hacia un objetivo de tener mejor información federal y sobre todo más oportuna, ¿no? Que me parece que hoy la tecnología lo permite. Excelente, gracias. Te llevo a otra pregunta que han realizado, una reflexión y pregunta al mismo tiempo. ¿El teletrabajo puede ser una modalidad de trabajo, pero si los estados subnacionales no tienen incorporado el GEDO, generador electrónico de documentos oficiales, va a ser un adelanto parcial? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que el GEDO fue un gran avance en este sentido, y creo que más allá de muchas debilidades o dificultades que tiene, en su momento, estoy hablando del año 2016, yo en ese entonces era subsecretario, fuimos los primeros en no solamente apoyarlo, sino también en enmarcar todas las deficiencias que tenía y que creo que sigue teniendo. Sin embargo, yo creo que es un gran avance. En muchos ámbitos en los que yo conozco de manera directa, por ejemplo, el accionar de la Secretaría de Hacienda, su accionar remoto se vería bastante limitado o dificultado si no tuviéramos el GEDO. Es decir, el GEDO o una herramienta superadora del GEDO, pero en esa línea que nos permita vincular nuestro sistema de trámites con cualquier otro sistema, por ejemplo el EasyDIF, bueno, si eso no está, es muy difícil el teletrabajo. Porque ¿qué haces con el expediente si lo tenés físico? Porque todas las gestiones están en los expedientes. Entonces, si no las podemos vincular en un punto, insisto, con el EasyDIF o con el sistema que sea, estamos en problemas. Es decir, que en esta línea de incorporación de tecnología, para mí es muy importante que las organizaciones o las instituciones, por ejemplo, provinciales, puedan pensar en, digamos, líneas de trabajo que le permitan digitalizar su sistema de trámites. Eso es importantísimo. Si no, vos no podés consultar, insisto, tan simple como eso, no podés consultar. Digo,
a nosotros, el tipo que nos pide, para decirlo, nos pide una cuota o nos pide una prelación de pago, nos lo pide por el sistema de expedientes. Si el que está operando el ICIDIF en su casa no puede acceder a ese expediente, no le da la cuota o no lo paga. Entonces es imprescindible tenerlo y tenerlo vinculado al sistema de gestión. Bueno, en este caso hablamos del ICIDIF o el que fuere, ¿no? Podría ser cualquier otro sistema que se utilice. Sí, es una limitación y se debería trabajar para superarlo. Gracias. Tengo otra pregunta. Voy como consolidándolas por una cuestión de tiempo, porque muchas a veces se superponen. Sí, claro. ¿Cómo garantizarán los estados el acceso a los servicios de Internet y recursos técnicos? ¿De eso también se trata la horizontalidad a la que se refirió? Sí, yo de vuelta, uno acá especula un poco sobre el futuro. Yo creo que sí, yo creo que al tiempo que se van produciendo estos cambios y estas, digamos, nuevas demandas y demás, la accesibilidad a la conectividad, valga la cacofonía, es algo que crecientemente va a ser, digamos, facilitado o puesto a disposición por los estados. Yo creo que eso es inevitable y eso irá ocurriendo en la medida también que tengamos políticas que sean políticas asequibles, financiables y razonables, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar de una manera cuidadosa de qué manera esto se hace, pero sin lugar a dudas sí. Si hoy, por ejemplo, nosotros tenemos algún empleado, algún funcionario que no tiene accesibilidad a Internet en su casa, no lo podemos mandar a hacer teletrabajo. Bueno, y ese es un problema de la Secretaría. Yo tengo que tratar de promover a que eso se solucione. Esto que lo digo de una manera individual, supongo que a medida que el teletrabajo se vaya imponiendo, se hará una cuestión de necesidad más general y seguramente tendrá una respuesta por parte del Estado. Bien, te hago las dos últimas preguntas en honor al tiempo que tenemos previsto para la conferencia y en honor a tu tiempo, que la verdad ha sido bastante dedicado. Muchas gracias por eso. Para mí ha sido un gusto, ¿Cuáles son, acá hay varias preguntas que enfocan a lo mismo, sobre la cultura organizacional del Estado, si está preparada para el cambio y cuáles serían los tensores negativos en la implementación? Es decir, básicamente apuntan a eso, ¿no? O sea, ¿cómo ves el tema de que claramente vos identificás y decís que obviamente es un camino un lugar al que habría que ir, pero ¿qué cuestiones complejas o qué obstáculos o limitaciones identificás que podrían ocurrir en el recorrido de ese camino para llegar a lo que estás planteando, ¿no? En materia cultural, en materia de cuestiones concretas, sí. Sí. Voy a inspirar mi respuesta, que lo veo acá compartiendo en nuestro espacio virtual a Ricardo Gutiérrez, que le agradezco mucho que nos acompañes. Un saludo, Ricardo. Mira, yo creo que, y el caso de Ricardo, de Marcos y de tantos otros es un ejemplo de eso. Yo creo que el peor tensor negativo es no plantearse el desafío de cambiar. Digamos, la primer gran dificultad está en la cabeza de los funcionarios políticos y de los altos funcionarios técnicos, si no se plantean la necesidad de hacerlo y si no se plantean la necesidad de alguna manera, construir un discurso que nos ayude a entender por qué necesitamos ese cambio y en qué medida ese cambio es útil para quién y qué incentivos tenemos para hacerlo. A partir de allí, creo que puede haber organizaciones más permeables, otras menos, puede haber mejores líderes, otros menos, puede haber coyunturas más favorables y otras menos. Pero lo que a mí me parece que es clave es poder entender que la administración pública tiene que ver fundamentalmente con el servicio al ciudadano, en términos de provisión de bienes y servicios, bienes de calidad, servicios de regulación, de aseguramiento de derechos. Entonces,
desde allí creo que nosotros podemos plantear propuestas posibles, factibles, financiables, que nos permitan ir avanzando. Bueno, después tenemos todos los problemas que ya sabemos, que a veces la gente, batalla por sus privilegios y no quiere largarte tal información porque siente que pierde poder, podés tener problemas gremiales, podés tener problemas con los de arriba, con los de abajo, así. Todo eso ocurre naturalmente, pero creo que lo clave es, digamos, convencerse de que necesitamos estar en una suerte de permanente cambio que nos permita mejorar nuestra capacidad de dar servicio a la comunidad en las múltiples, digamos, formas que el abanico público tiene. Excelente, Raúl. Y como te decía, te hago la última pregunta, que tiene que ver, que está orientada al uso de todo lo que estás mencionando en términos de participación ciudadana. Y es así, dice, en materia de participación ciudadana, en temas de gestión presupuestaria y temas de resultados, que llegue a todo el país y prever alguna evaluación de resultados de esta experiencia. ¿Qué utilidad ves? ¿Qué utilidad ves de todo esto en términos de ciudadano, ¿no? Y bueno, ahí me parece que es muy interesante también pensarlo, este tema de la transparencia y del escrutinio público y demás, también pensarlo desde el punto de vista de la demanda, digamos, el acceso a la información pública es fundamentalmente, digamos, una demanda, ¿no es cierto? Entonces, una demanda para los ciudadanos, de los ciudadanos, una demanda de los legisladores que tienen que analizar el presupuesto, la cuenta de inversión, es una demanda de las organizaciones sociales que a lo mejor pugnan por consolidar un determinado derecho. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La utilidad de estas cuestiones o de estas iniciativas como la transparencia, la participación ciudadana y demás, dependen de la sociedad. Si la sociedad no tiene ningún interés, no tiene ningún interés esta cuestión. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando trabajábamos para mejorar nuestra capacidad de dar información a través de los sitios de la Subsecretaría de Presupuesto, observábamos a través de una pequeña encuesta que hacíamos, que había muchísimo interés en nuestros números, fundamentalmente por parte de los estudiantes de universidades extranjeras. Estuve acá y no tenían mucho interés, estoy hablando hace muchos años. Es decir, creo que es necesario, para que estas experiencias sean útiles, también ilustrar a las organizaciones, al público en general, sobre la importancia, la relevancia que tiene que haya interés sobre la información pública, que se pueda explicar de qué manera el público puede intervenir, incidir, opinar sobre eso, para, como yo decía, mejorar la asignación, mejorar la evaluación, mejorar la capacidad de implementar políticas públicas. Entonces me parece que ahí hay una doble tarea, no solamente brindar la información, sino también hacer lo posible a través de los medios que tenemos disponibles para que también se entienda por qué está bueno que el público en general se interese por todos estos aspectos que tienen que ver con la administración pública en general. Excelente, Raúl, muchas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si querés hacer alguna reflexión final, algún comentario adicional que te haya quedado pendiente, ¿no? No, simplemente nuevamente agradecer el espacio. Para mí este es un espacio muy, aparte de querido, muy privilegiado por todo el expertise acumulado que hay en esta reunión virtual de hoy. Me siento muy complacido en que, bueno, tengan interés en conocer alguna de mis opiniones respecto de cómo es mejor posicionarse, digamos, frente a estos cambios y a cuáles son los desafíos. Y bueno, y ojalá que una vez que la pandemia esté finalizada podamos hacer otra reunión presencial. Porque esto del teletrabajo está buenísimo, pero dicen, encontramos el cafecito, todo eso, resulta mucho más atractivo. Bueno, muchas gracias, Raúl. En honor al tiempo, a tu generosidad, dado tu rol, la verdad que ha sido muy, muy generoso. Le doy la palabra a Susana Vega, la presidenta de ASAP, para que haga el cierre de esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Susana, por favor.
Un segundo, ahí está. A ver, que te dan el audio, un segundo, Susana. A ver si ahí. Ahí está, sí, Ahí sí. está bien, sí. Sí, lo tenía que dar. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Raúl, por la excelente exposición y por las respuestas. Y también a todos los participantes que hicieron preguntas muy pertinentes, lo que dio lugar a un diálogo realmente muy interesante y enriquecedor. Bueno, simplemente por último, quiero transmitir en nombre de nuestra asociación que queremos estar presentes para colaborar y apoyar en todo lo que sea necesario a la Secretaría de Hacienda en este tan difícil momento por el que está atravesando el país y todos sus ciudadanos. Y bueno, para sacarle un poco de dramatismo a esto, sí esperamos poder contar con tu participación en un próximo encuentro presencial, no solo con el café, sino también con las medialunas, por supuesto. Bueno, bueno, muchas gracias. Me parece una gran idea. Muchísimas gracias a todos.